hacer que el hogar funcione. Todo eso está muy bien y hacemos bien en enseñarlo. Pero la cosa más importante, el plan supremo de Dios para nuestras vidas, es que seamos como es el Señor Jesús. Y el domingo pasado ya di una parte del mensaje y ahora voy a cerrar este tema, que yo les dije el domingo que no deberíamos solamente mencionarlo una vez cada tanto, sino tendríamos que repetirlo en las células, repetirlo en las reuniones de oración, repetirlo cada vez que nos encontramos. ¿Para qué estamos aquí? Para crecer en nuestra vida cristiana, es decir, para ser cada día más parecidos al Señor Jesús. Ese es el motivo. Y el texto que mencionamos el domingo pasado dice, Romanos 8:29, desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quién se había de acercar a Él, fueran como su Hijo. El Señor decidió, y lo estudiamos el domingo pasado, desde antes de crear al mundo, que aquellos que Él iba a salvar fueran como su Hijo. Ahora, quiero que no haya malos entendidos, de ninguna manera está diciendo que quiere que seamos como dioses. No, nunca vamos a ser dioses. Pero sí tenemos que aprender en nuestra vida a desarrollar el carácter de Cristo, a desarrollar la mente de Cristo, para que podamos pensar como Él pensó. El proceder de Cristo, la manera como Él se conducía. Tenemos que aprender a sentir como el Señor Jesús. En alguna canción lo cantamos, Señor, que yo pueda sentir con tu corazón. Es exactamente eso lo que debemos buscar, sus valores, su entereza moral. El plan de Dios es que seamos como Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que ser como Cristo no es un acto instantáneo, es un proceso que nos lleva toda la vida. Y aquí habla de crecer. ¿Qué significa crecer? Significa ser cada día más parecidos al Señor Jesús. No es crecer, acumular conocimiento. Es muy importante venir al seminario y aprender la palabra de Dios, pero no necesariamente eso significa que una persona crece espiritualmente. Crecer espiritualmente es cuando nuestro carácter, nuestra vida, nuestra conducta se parece al Señor Jesús, porque Dios quiere que nos desarrollemos. Lo triste es ver a muchos cristianos con muchos años de creyente detenidos en su crecimiento. Y Dios quiere que entremos en este proceso. Ahora, realmente todos entramos ya, al ser salvos, entramos en este proceso. Y este proceso se llama discipulado, que no es simplemente hacer 18 clases de vida abundante. El discipulado es para toda la vida. Entonces la gran pregunta que nos surge es, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo me ayuda Dios a crecer espiritualmente? ¿Cómo me convierte Dios en alguien semejante a Jesucristo? Nosotros sabemos que Él utiliza varias herramientas. La primera que utiliza es la palabra de Dios. Si alguien quiere cada día parecerse más al Señor Jesús, debe leer la palabra de Dios, debe leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla y fundamentalmente obedecerla. Para eso Dios nos dejó esto, para que leyendo la vida de Jesús podamos parecernos a Él. El segundo agente fundamental es el Espíritu Santo. Dios nos deja el Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente, para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude
a ser cada día más parecido a Jesús. Otra cosa que Dios utiliza son a las personas que nos rodean. Por eso permanentemente estamos hablando de que los miembros de la iglesia formen parte de algún grupo, formen parte de alguna célula, se encuentren con otros, porque la relación con otros nos ayuda a crecer. La relación con otros es muy beneficiosa para nuestra vida. La otra persona nos puede aconsejar, nos puede exhortar, nos puede mostrar nuestros errores, pero a la vez nos anima, nos empuja a que vivamos una vida más cerca de la voluntad de Dios, y nosotros hacemos lo mismo con esa persona. Así que usa la Biblia, el Espíritu Santo y a otras personas, pero en esta noche quiero ver 3 herramientas más que el Señor Jesús utiliza, aparte de estas. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice todas las cosas, no casi todas las cosas, dice todas las cosas. ¿Incluye entonces las cosas malas? Sí, Señor. ¿Incluye las cosas dolorosas? ¿Incluye los errores que cometemos? Él dispone todo para que todo sirva para el gran propósito que tiene de hacernos parecidos al Señor Jesús. Ahora, nosotros pensamos que todo lo que Dios utiliza son cosas buenas. La verdad es que el Señor a veces utiliza cosas malas, que Él no inventa, que Él no crea, que no son su voluntad, pero se aprovecha de ellas para bendecir nuestra vida. Y voy a hablar de 3 en esta noche, arrancando con el ejemplo del Señor Jesús, que pasó por 3 situaciones diferentes. Él tuvo problemas en el jardín de Getsemaní, fue sometido a la tentación en el desierto y sufrió la blasfemia en la cruz. Así que si Dios va a trabajar en tu vida, Dios seguramente te va a permitir pasar por estas mismas experiencias de una a la vez. Ahora, el asunto es que podemos pasar por estas experiencias y aún así no crecer. Epa. Porque Dios quiere usar todo esto para nuestro crecimiento, pero lo fundamental, o el aporte que nosotros debemos hacer, es tener un corazón preparado para que Dios aplique todo eso para el bien de nuestra vida espiritual. Porque si yo no tengo el corazón preparado, no quiero que Dios me cambie, que Dios trabaje en mi vida, si yo no tengo interés en ser como Cristo, entonces por más que pasemos por pruebas, tentaciones y se nos insulte de todas maneras, al contrario, en vez de crecer, lo que se va a suceder es que nos vamos a llenar de enojo y de resentimiento. Así que la primera cosa que te digo es, tenés que estar dispuesto, deseoso de ser como Cristo. Y esta es la gran pregunta que te quiero hacer. ¿Es tu caso? ¿Querés ser como el Señor Jesús? El hecho que hayas venido a la iglesia indica que aparentemente sí, pero mucha gente viene a la iglesia por años, pero no tiene un corazón abierto, dispuesto a dejarse moldear por la obra del Espíritu Santo. Entendiendo o presuponiendo que sí, que ustedes quieren ser como Cristo, déjenme darle estas tres herramientas. Dios, en primer lugar, usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. La palabra problema en la Biblia también es traducida prueba. En este caso son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. No fueron diseñadas para lastimarnos, sino para ayudarnos.
Dios tiene que permitir algunas cosas en nuestra vida para hacerte crecer. Y a estas cosas se le llaman pruebas, problemas. ¿Y cómo lo hace? Miren Romanos 5, versículos 3 y 4. También en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios está más interesado en tu vida que lo que vos haces. Dios quiere trabajar en tu carácter. Dios quiere que vos tengas el carácter de Jesús. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, los problemas, nos preguntamos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué permites que esto pase en mi vida? Bueno, nunca la palabra de Dios nos dice que nuestra vida va a ser una vida cómoda como cristianos, nunca. Si ustedes escuchan eso, salgan corriendo, les están mintiendo. La vida cristiana va a ser una vida de incomodidad aquí en la tierra. La comodidad la vamos a disfrutar en el cielo. Así que si vos pensás que la vida cristiana es una vida de éxito, felicidad, prosperidad y que todo siempre va a ir bien, te vas a desilusionar. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas, vas a tener pruebas. Pero esas pruebas tienen un propósito. Y es el darnos, el producir paciencia en nuestro carácter, luego entereza de carácter y luego esperanza. Fíjense el ejemplo que tenemos aquí en el Señor Jesús. La noche anterior a ser crucificado, algo que se celebra el próximo jueves, el Señor Jesús se llevó a sus discípulos a el jardín de Getsemaní, un olivar, es decir, un lugar donde hay olivares, plantas de olivos, o árboles de olivo en realidad. Lo que hay ahora son muy antiguos. Está ahí muy cerca de Jerusalén. A ver, si uno tuviera que caminar eso, no sé si se puede hacer caminando, podría tardar 10 minutos, de la muralla de Jerusalén, bajar al valle y subir la montaña del Monte de los Olivos, y allí está el olivar. Y el Señor sabía lo que iba a vivir él el viernes, sabía todo lo que le iba a costar, y estaba en una situación de prueba muy fuerte. Miren lo que dice Marcos 14:32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Fíjense el detalle, incluso el Señor Jesús necesitaba tener amigos. Y él tenía un pequeño grupo y quería que ellos estuvieran en comunión con él. Porque en ningún lado se nos dice que tenemos que atravesar solos los problemas de la vida. Si Jesús necesitó amigos, vos necesitas amigos también. Ahora, en un momento dado, la tensión va creciendo en ese tiempo de oración para el Señor, porque los discípulos eran muy buenos amigos, pero se durmieron todos. Dice, versículo 34, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo a sus discípulos: quédense aquí y vigilen y velen. Es un sufrimiento con mayúscula. ¿Me están dando bien? Es un sufrimiento con mayúscula. Se siente colapsado. Sabe que va a vivir una situación tremenda. Se siente que está a punto de morir. ¿Alguna vez usted se sintió así? Como que está por explotar, como que no da más, como que no se quiere levantar de la cama, o que dice: ay, ¿por qué me pasa esto? No quiero, no aguanto más. Ahora fíjense la respuesta de Jesús a esta situación. Versículo 36 decía: Abba, Padre,
todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Acá hay algo muy hermoso para aprender de esta lección del Señor Jesús. Y es que cuando tengas problemas, generalmente tenemos más de uno, le podemos decir al Señor, a Dios, que no nos gusta lo que nos está pasando. Así que Dios no se asusta, Dios no se enoja, Dios no se espanta cuando nosotros decimos, Señor, esto que me está pasando no me gusta, esto me duele mucho. Señor, vos sos todopoderoso, líbrame de esto. Señor, sácame de este pozo en el que estoy metido. Pero no se olviden de decir lo que el Señor Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entregó a Dios. Y es una expresión de la confianza del Señor en Dios, aún en el momento más terrible de su vida. Algunos especulan con que este momento aún fue más duro que el de la crucifixión. Así que cuando estamos en esa situación, y yo no sé quién está viviendo una cosa así, me imagino esta familia, estos abuelos, estos padres de la nena esta que les conté, deben estar viviendo una situación así. No comprendo lo que pasó, me estoy muriendo, me hundo, me estoy ahogando, no veo salida, Señor. Pero Dios nos permite estas pruebas para que desarrollemos confianza en Dios, nuestro Padre. La pregunta es, ¿cuál es la relación con Dios cuando pasás por esta clase de problema? Cuando no te sentís bien, cuando todo va de mal en peor. Y te preguntás, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa? Aunque no me gusta a mí, cuando a mí me pasa, no me gusta para nada. Podemos decir, yo tengo, en eso soy bastante impertinente, le digo a Dios que ¿por qué? El libro de los Salmos, el 70% de los Salmos son expresiones de enojo, de protesta, de David diciéndole, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permitís que me persigan? ¿Por qué permitís que me insulten? Y peor después, ¿por qué no escuchás las oraciones que estoy haciendo? ¿Que estás sordo o estás dormido? Hay que decirle eso a Dios. Y Dios escuchó eso y se lo publicó. Porque Dios no se asusta cuando le decimos lo que sentimos. Un par de consejos. En primer lugar, cuando estás pasando por estos momentos y decís, Señor, no sé qué es lo que me pasa, pero confío en vos, confío en vos. Confío en Dios, no importa cómo esté, en alta mar o en tierra, tengo fe. Cuando Sebastián tuvo el accidente y se cayó, estábamos en el hospital, no sé si lo conté aquí en el programa de televisión, se me mezcla todo. Estábamos ahí preocupados con Noemí. Y Noemí me dijo, ¿qué coro te viene a la mente? Y me venía confío en Dios, no importa cómo esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si olas crujen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él, en la furiosa lid es mi broquel.
si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Dios nos cuida, Dios está en el control. Y sabes que hay que hacer es llevar un registro, no de lo que haces, sino de cómo Dios te habla, cómo Dios utilizó ese mal momento en tu vida matrimonial y te sacó. En general no lo escribimos, hacelo, lleva un diario. No qué te dijo, qué le dijiste, qué te regaló para arreglar el problema. No. El Señor trabajó en mi vida, me hizo más humilde, me enseñó a respetar más a mi cónyuge. Cuando tenés un problema en el trabajo y no sabés cómo salir, cuando tenés un problema en tu vida empresarial y no tenés, dices, bueno, Dios te ayuda, anotalo. Y en segundo lugar, en medio de la prueba, recordá la recompensa que tenemos preparada por el Señor. 2 Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pero a la persona que está pasando por la prueba, decirle que bueno, no pasa nada, son ligeros y efímeros. Sí, vení, ponete en mi lugar, te va a decir. Pero la verdad es que lo que Dios nos quiere hacer, miren hermanos, todo lo que nos puede pasar aquí en la tierra es nada comparado con la gloria que tenemos esperándonos en el cielo. Otra versión dice: en los momentos difíciles son de poca monta, a la luz de los buenos momentos venideros y la espléndida celebración preparada para nosotros. ¿Qué es lo que sostenía, y digo hoy sostiene seguramente a los hermanos que están sufriendo y que sufrían el tormento? Los tiraban al foso o a la arena con los leones o los quemaban vivos. ¿Qué es lo que lo mantenía? Lo mantenía la gloria venidera, porque esto pasa, pero lo que viene para nosotros, hermanos, es una eternidad con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, Dios usa las tentaciones, nuestras tentaciones. Si bien las pruebas son permitidas por Dios, el que diseña las tentaciones es Satanás, con el propósito de perjudicarnos, de arruinarnos la vida. Porque tenemos que aclarar y enfatizar: Dios nunca nos tienta a hacer el mal. En esto la Biblia es muy clara. Pero Satanás desea arruinarnos la vida, lastimarnos. Y es muy bueno aprender del ejemplo del Señor Jesús. Después del bautismo, el Señor Jesús fue llevado al desierto. Y allí al comienzo de su ministerio público, y allí comenzó un periodo de retiro espiritual de 40 días. Pero es muy interesante esta traducción. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Aquí aparece como que el Espíritu Santo quería que Jesús fuera tentado, porque lo llevó a que el Señor viviera la experiencia de la tentación. Ahora, si el Señor Jesús sufrió tentación, obviamente vos y yo estamos muy expuestos a sufrir tentaciones. Ahora, hay tres cosas que quiero recordar antes de mirar un poco el ejemplo del Señor Jesús. En primer lugar, no es pecado ser tentado, porque el Señor Jesús fue tentado y Él no cayó nunca en pecado. O sea, cuando vos sos tentado, no te sientas mal, forma parte de la vida que tenemos aquí. En segundo lugar, todos somos tentados de la misma manera, todos. Hay algunos que piensan que yo tengo una tentación, nadie tiene la tentación que yo tengo, yo pobrecito, soy el único que... No, perdóname, sos tentado igual que todos los demás. Y en tercer lugar, es importante recordar que nunca vas a evitar las tentaciones. Nunca vas a llegar a un estado en tu vida en que no vas a ser tentado.
Puede ser que seas una persona adulta, una persona mayor, una persona anciana, aún con todo el conocimiento bíblico, vas a seguir siendo tentado. Y recordaba que cuando yo era joven fui a una conferencia, nos separaron a todos los hombres y nos iban a hablar de sexo. En esa época era una cosa de avanzada total. Y en la plataforma había unos ingleses que eran los padres o los fundadores de las iglesias. Y se sube un inglés. Claro, capaz que tenía la edad que yo tengo ahora, pero en ese momento me pareció que era un viejito pobrecito que apenas subía la escalera. Y él entonces se puso a hablar y dijo, así con toda honestidad, bueno, era un maestro de la Biblia, un tipo recontra reconocido. Y dice, quiero decirles, jovencitos, yo sigo teniendo tentaciones sexuales. Anda, pensamos nosotros. Pero si no hay hasta el último momento de nuestra vida, vamos a tener tentaciones de todo tipo. En Mateo 4:10 dice, vete Satanás, cuando Satanás se acercó para ser tentado. ¿Qué le dijo Jesús? Porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El Señor se enfrenta a la tentación, porque la tentación en definitiva trata de probar si amamos más a Dios que a la tentación. Se trata de probar qué es lo que yo más amo en la vida. ¿Es el dinero? Si yo amo al Señor, pero amo más el dinero, amo más mis relaciones, amo más la comodidad, amo más mi reputación. La palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Cada vez que somos tentados es como que Dios nos está diciendo, bueno, ahí está la tentación, ¿qué vas a amar más? ¿A eso que te está ofreciendo el diablo o a mí? Hay dos cosas que nos pueden ayudar para enfrentar la tentación. En primer lugar, llenar nuestra mente de pensamientos buenos, espirituales, sanos. Y esto está en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, a terminar la carta, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud. Llenen la mente con esos pensamientos, porque la tentación comienza tratando de dominar nuestra manera de pensar. Cuando consigue que le prestemos atención, ya nos atrapó. Nos concentramos en la tentación, es muy difícil de salir. Pero si yo busco, me disciplino, aprendo a llenar mi mente con otra cosa, voy a poder escapar de la tentación. Pero tenemos que resistir la tentación, hermano, tenemos que huir de la tentación. Soldado que huye sirve para otra guerra. Yo soy muy espiritual. No te hagas el vivo. Si te alejas del Señor, si confías en tus propias fuerzas, Satanás se hace un picnic con vos. Señor, la mente, llenar la mente, leer la palabra de Dios, ponerme a cantar un coro, ponerme a orar, ponerme a pensar en lo que tengo que hacer en el servicio al Señor, tratar de que nuestra mente se llene de lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que es justo, para rechazar la tentación de arranque, porque siempre comienza en nuestra mente. Y en segundo lugar, y vuelvo a insistir en este punto porque es un punto capital, buscate un amigo que te pueda ayudar
en el proceso de la tentación. Alguien al que le tengas tanta confianza que le puedas decir: mirá lo que me está pasando, mirá lo que estoy viviendo. No es fácil, todos tenemos vergüenza, no nos animamos, pero eso hace que muchas veces en medio de la tentación no tengamos a quién recurrir, a quién llamar por teléfono, a quién juntarnos para tomar un café y decir: mira, ponete al lado mío, te necesito ahora, estoy viviendo esta tentación del diablo, se me llena la mente, estoy mirando para el lugar equivocado, necesito que me ayudes. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte. El mejor lugar para encontrar un amigo es los grupos pequeños de la iglesia, los grupos de trabajo, de servicio. Pablo tenía muchos amigos. Por lo menos se menciona a Bernabé, a Marcos, a Apolo, a Timoteo, a Epafrodito y a Tito. Y no escribí, pero a Lucas, su gran amigo de él. Y escúchame bien, tener amigos es una inversión. La gente cree que los amigos aparecen de casualidad. No, al amigo hay que buscarlo, hay que cultivarlo, hay que invertir. Hace algunos años hicimos un asado, aquí en la pecera, me acuerdo que fue, de hombres, y yo hice una encuesta y les pregunté: ¿cuántos amigos tenés? Y me entregaron la hoja. Creo que uno, creo que dos, ninguno. Yo agarré las hojas, no las miré, me fui del asado, que estuvo bárbaro, nos divertimos mucho, me fui. Cuando leí, la gente está enferma. ¿Cómo no tenés amigos? No tener amigos significa que voy a gastar tiempo en cultivar la amistad. Así que una buena pregunta es: ¿qué tentación estás sufriendo en este momento? ¿A qué tentación estás confrontando? Porque quizá quiera Dios usar esta situación en tu vida para que crezcas y te parezcas más al Señor Jesús. Llena tu mente para resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Juntate con otros amigos, pedí ayuda. Así que el Señor utiliza los problemas y pruebas que a veces Él nos presenta, otras veces utiliza las tentaciones de Satanás, pero en tercer lugar, Dios usa el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. Y esto lo producen otras personas en nuestra vida. Dios a veces quiere utilizar estas situaciones muy dolorosas para hacernos crecer a la imagen de su Hijo. Muchas veces las personas nos lastiman con mala intención, otras veces nos lastiman sin siquiera darse cuenta. Tenemos que aprender a responder de la misma manera que respondió el Señor Jesús. Él enseñó en el Padre Nuestro: Señor, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. El Padre Nuestro. Esto es difícil. Una cosa es lidiar con las pruebas, quizá te puedas animar a soportar las pruebas. Otra cosa es enfrentar las tentaciones y, bueno, tengas la entereza de carácter, la disciplina personal para resistir. Lo más difícil es aprender a perdonar. Superar el dolor que otra persona nos ha causado.
sin un espíritu de venganza, de revancha. Y es porque esto forma parte de nuestra vida de todos los días. No ser comprendido, ser criticado, ser juzgado, ser abusado mental, emocional, físicamente. No son cosas buenas, son cosas malvadas, y Dios no es autor de esas cosas. Dios no provoca esas cosas. Dios odia el pecado, pero ni siquiera protegió al Señor Jesucristo de todas esas cosas. Aún el mismo Señor Jesús en la cruz fue malinterpretado, herido, juzgado, abusado. ¿Por qué pensás que vos ibas a pasar por la vida sin sufrir alguna de esas cosas? En la cruz el Señor estaba llevando nuestro pecado, sufriendo el llevar el pecado de la humanidad, a la vez que Dios lo abandona, el abandono del Señor, que le hace exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un dolor indescriptible en la cruz. Hoy lo hemos recordado al participar de la cena del Señor. En ese momento, miren lo que dicen: los que pasaban lo veían a Jesús colgado allí en la cruz, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Allí está sufriendo y toda la gente pasa insultándolo. De la misma manera se burlaban de él los ancianos. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Lucas 23, 34. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 1 Pedro 2, 23, Pedro dice: cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo respondió el Señor al mal que le hicieron? No usó el derecho a venganza, no llamó a los legiones de ángeles para destruir a los que se burlaban de él. Se tragó el dolor, soportó la pena, respondió al mal con bien. Si vamos a ser como Jesucristo, tenemos que aprender lo mismo. Porque en la vida te van a lastimar. No estamos en el cielo, vas a sufrir heridas. Estamos en un mundo caído, todos pecamos. Nos lastiman a nosotros y nosotros lastimamos a otros. A veces nos lastiman con o sin intención. Lo mismo en el caso nuestro. Pero ¿qué es lo que me pide el Señor? Que haga, que lo perdones, que perdones. Y una de las razones por las que mucha gente queda detenida en su vida espiritual es porque no aprende a perdonar. Personas que recuerdan situaciones de 15, 20, 30 años. Cuando uno no perdona, se llena de rencor. Y el rencor produce lo que se llama una raíz de amargura. Lo increíble de la raíz de amargura es que no solamente amarga la vida de la persona, sino que amarga la vida de todos los que rodean a esa persona. Y vos te encontrás con personas llenas de un gran potencial, que podrían estar sirviendo al Señor de una manera mucho más activa, que podrían estar disfrutando más de la vida, y viven atrapadas a ese rencor por algo que le hicieron en el pasado. Pero usted no sabe lo que me hicieron a mí, pastor, me dice la gente. No sé, o contámelo. Si te hace bien, contámelo. No se gana nada,
No cambia nada que me lo cuentes a mí. Porque la única manera de vencer a eso es extirpar eso con el perdón. Hace 1 o 2 años, búsquenlo en la página de internet, prediqué sobre el perdón y me ha sorprendido saber que es uno de los mensajes más escuchados de todos. Lo que me da a entender que el tema es un tema recurrente en la vida de muchas personas. Lo primero que tenés que hacer es recordar cómo Dios te ha perdonado. Efesios 4:32 dice: y perdónense ustedes, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios me perdonó. Me perdonó en el momento en que yo confié mi vida al Señor. Le pedí perdón por mis pecados, confesé, y es algo que tengo que hacer todos los días, porque todos los días peco y el Señor me perdona. Y aquí el texto dice: ¿te perdona el Señor, Juan Pablo? Ni se imaginan cuánto. Ni se imaginan cuánto. Entonces me dice: y bueno, perdona a vos también. ¿Vos te merecés que Dios te perdone? No. ¿Hiciste algo para que Dios te perdone? No. Pero disfrutá del perdón de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. ¡Qué maravilla! A Dios sea la gloria. Si a Cristo, el más vil pecador, si a Cristo confía el más vil pecador, dice el texto, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios. Ahora, yo no soy capaz de perdonar a quien me ofendió, que me hizo mucho menos, muchísimo menos de los pecados que yo he cometido contra Dios. Y el Señor cuenta la historia de los 2 deudores. ¿Se acuerdan esa historia, esa parábola? Es muy bueno venir a la cena del Señor, porque todos los domingos en la cena del Señor dice: ¿saben por qué estamos acá? Porque el Señor Jesús murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque éramos pecadores. Gracias, Señor. En segundo lugar, recordá que el Señor tiene el control de toda situación. Puede ser que el que te lastimó quiera hacerte mal, pero Dios lo va a usar para tu bien. Esto es lo que le pasó a un personaje en la Biblia, se llama José, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Era hijo de Jacob. Jacob tenía varios hijos. Y todos lo envidiaban a José, porque esa familia era una familia disfuncional. Jacob cometía el error de tenerlo a José como el privilegiado, cosa que no se debe hacer. Y lo hacía delante de todos los demás hijos. Todos los demás hermanos le tenían una rabia a José. Para colmo, José empezó a recibir sueños y se los contaba a los hermanos, los hacía volar de bronca. Y un día los hermanos aprovecharon una situación y lo agarraron a José, y en vez de matarlo lo vendieron. Lo iban a matar, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, es nuestro hermano, y lo vendieron, y el pobre José fue llevado por una caravana de comerciantes, lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo, terminó en la cárcel, todo mal. Y él trataba de honrar a Dios y trataba de ser fiel a Dios, y cada vez le iba peor, cada vez le iba peor. Es una historia apasionante del libro de Génesis. Llega el momento que hay termina con José no termina, pero José termina siendo el segundo en el imperio del faraón. Después del faraón venía él en autoridad, desde estar en el fondo de la cárcel, Dios lo levantó allí.
Y en un momento de hambre vienen los hermanos a buscar comida y ni se les ocurría que la persona con la que estaban hablando era el hermano al que ellos habían vendido. Y José no se aprovechó. Lo podía haber mandado matar, lo podía haber mandado colgar de un dedo así que estuvieran allí 3 semanas sufriendo. Podía haber hecho lo que quería, pero no aprovechó eso. Y ellos le dijeron: ¿sos vos, José? Dice: sí. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Pensaron? Lo hicieron. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y José los perdonó, y como los perdonó, Dios lo honró, y en un momento dado él pudo salvarle la vida a toda su familia, a sus hermanos, a su padre. Porque Dios a veces agarra estas situaciones cuando nosotros le dejamos, obviamente. Nos han herido, nos han lastimado, y Dios dice: dámela. Vos perdoná. Yo voy a hacer algo bueno de eso. Y Dios lo hace. ¿A quién necesitas perdonar en esta noche? Cuando se habla del perdón aquí, ¿quién viene a tu mente? Lo mejor que podés hacer es perdonar. ¿Saben qué quiere decir perdonar? Liberar. Liberar al otro de la deuda. Decir: no me debe nada. No tengo nada que cobrarle. No tengo nada que pedirle. Nada. Se borró. Lo libero. ¿Sabés qué es lo que sucede? La primera persona beneficiada es la persona que perdona. Se siente libre. Así que el Señor quiere que seas como el Señor Jesús. En Getsemaní Él enfrentó los problemas. La discusión era: ¿confiamos en el Señor? En el desierto enfrentó las tentaciones. ¿Amamos más al Señor que las cosas que nos ofrece Satanás? Y en la cruz, el Señor llevó la cruz y pero nos enseñó a perdonar a los que están ofendiéndonos. Romanos 8:17: nosotros pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Pero si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. Qué linda promesa, ¿no? Ahí está, pasamos un momento difícil, sí. ¿Me cuesta perdonar? Sí. Pero una vez que yo perdono, me viene la promesa. Ahora vienen los momentos buenos, los momentos de bendición, los momentos de alegría. Dice el texto, con esto termino: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos este gran desafío: ser como Cristo. Lo primero es: tenés que tener el corazón deseoso. Sí, Señor, quiero ser como vos. Si ya estés pasando por problemas, podés decir: Señor, voy a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús en Getsemaní. Voy a confiar plenamente en ti, en medio de los problemas, sabiendo que vos te vas a hacer cargo. Estás pasando por un momento de tentación. Señor, voy a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Voy a poner el amor a Dios por encima de cualquier cosa que Satanás me esté ofreciendo. Y quizá estés pasando por un momento de
dolor por algo que te hicieron, antes que eso se pudra dentro tuyo, sea una raíz de amargura, Señor, quiero aprender a perdonar. Así que vamos a inclinar nuestro rostro ahora, tomarnos un minuto solamente. Si el Señor te habló, la manera de reaccionar es decirle al Señor qué es lo que te está pasando. Decirle al Señor tu necesidad. Decirle al Señor tus dudas. Decirle al Señor de tu dolor. Decirle al Señor que te cuesta perdonar. Es muy posible que la persona que te lastimó esté viviendo una vida bárbara, ni se acuerde, ni le venga a la memoria lo que te hizo. Es muy posible decir, el problema es que vos te quedaste atrapado en eso. Y el único que se perjudica sos vos. El Señor te dice, hacé como hice yo. Perdónalos, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Señor, los perdono yo, los perdono porque vos me perdonaste mucho más a mí. Tómate un minuto. Señor, queremos, al terminar este momento, pedirte perdón. Porque no estamos apasionados. Porque nuestra vida sea como vos. Despierta, Señor, ese fuego en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Que en esta hora, Señor, podamos empezar otra vez, como nos relataba Orlando, de ese encuentro del Señor con Pedro. Gracias que no hay reproches, gracias que no hay palabras duras. Te acercás a nosotros con amor y nos decís, quiero que seas un imitador mío, que te parezcas a mí, porque yo di la vida para que eso suceda. Así que, Señor, perdónanos, que nuestra vida se llena de tantas otras cosas que nos alejan de este principal deseo de ser semejantes a ti. Queremos pedirte que el Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas y nos ayude en cada una de estas situaciones que hemos descrito en esta noche, las pruebas, las tentaciones, el lidiar con el perdón, de tal manera que, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu persona y crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay hermanos, Señor, que
saben que han vivido un tiempo de frialdad, de alejamiento. Algunos viven esas experiencias dejando de asistir a una iglesia, otros viven esa misma experiencia asistiendo a las iglesias o a esta iglesia. Señor, que este sea un momento de reencuentro y puedan decir: yo quiero ser como Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Esta semana es una semana santa, así que vivámosla en santidad. Nos encontramos el domingo que viene para la gran celebración de resurrección.